Bueno, pues queridos alumnos, alumnas, me alegra un montón verles. Muy linda tarde para todos. Hoy miércoles 15 de marzo. Dichosos aquellos que cobran quincena. Avísenme para ver si hacemos un asadito y me invitan a un asadito. Para los que cobramos al mes, está lejos todavía de llegar el cobro, pero para los que tienen esa dicha, avisen y les caemos todos en la noche. También por lo que están viendo la grabación, no se hagan, aunque lo vean otro día, pero inviten por favor un asadito. Bueno, listo, gente. Después de este comercial que el profesor dice de vez en cuando, muy bienvenidos a la clase de predicación expositiva. Me alegra poder verles nuevamente. Dios bendiga sus vidas. Soy feliz de verlos a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir entonces, hermanos, ya adentrándonos a ir desarrollando nuestros sermones. Vamos ya a entrar a la parte práctica de ir armando nuestros sermones, así es que lo vamos a ir haciendo de manera despacita, pero lo vamos a ir haciendo con mucha alegría. Vamos a hacer ahora el tema de, tengo uh, eh, solo un poco de teoría que voy a decirles algunos aspectos que me gustaría puntualizar y ahí vamos a entrar ya de lleno a entender por qué la predicación expositiva, ¿no? Es la opción que nosotros, tanto en el seminario como su servidor, les plantea como una opción viable de poder compartir la palabra y que esta palabra tenga resultados. Ya vamos a mirar. No quiere decir, hermanos, bajo ninguna circunstancia que esta forma de sermón o de predicación sea la mejor. Evidentemente, todos los tipos de sermón son muy buenos, pero este tipo de sermón expositivo tiene ciertas ventajas que creemos que si las explotamos correctamente, nos pueden ayudar a poder compartir la palabra de una manera más efectiva, pienso yo. Pero ya ustedes lo irán descubriendo y lo estarán evaluando conforme vayamos avanzando en la clase. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos entonces en la clase. Eh, Avísenme, por favor, si la pueden ya mirar en sus pantallas, si se ve la presentación. Listo, sí, se ve. Muchas gracias, gracias, muy amable. Bueno, quiero hacer este puente entre lo que significa todos los aspectos teóricos en los que hemos basado el tema de la predicación. Hemos visto los aspectos teológicos que toda predicación debe de tener. Hemos analizado la importancia que tiene el proceso de comunicación en el tema de la predicación, que si uno de los elementos no está presente al momento de compartir la palabra, entonces no va a tener resultado. Es interesante, hermanos, saber que los predicadores y las predicadoras tenemos toda esta bendición de ser instrumentos de Dios para compartir la palabra, pero también tenemos una gran responsabilidad. La imagen del predicador ha cambiado. Ya muchas personas no lo consideran ni siquiera un líder intelectual, ni siquiera un líder espiritual de la comunidad, ¿no? Hay un menosprecio al tema del predicador, ¿no? O de la predicadora. Hay un menosprecio. Muchas personas empiezan a tener prejuicio a partir de saber quién es el que va a traer la palabra tal día, ¿no? O tal sábado. Entonces, cuando hay veces donde las iglesias pegan su rol de directores y predicadores en las mamparas de anuncios de la iglesia, o se anuncian ¿cómo es? En las tarjetas que algunas congregaciones ponen para promocionar sus cultos, ya desde que se pone el nombre del predicador hay un cierto prejuicio, ¿no? De no valorar
el instrumento que Dios está usando en ese momento para compartir la palabra, ¿no? Entonces, ya hay un cierto rechazo incluso, ¿no? Ya la gente se predispone para decir, y bueno, vamos a ir a la iglesia, porque tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, la predicación hoy, desafortunadamente, se ha expuesto de una manera brutal a una sociedad que ha sido súper comunicada, ¿no? Hoy en día los medios masivos nos bombardean con cientos de mensajes por día. La radio y la televisión presentan a presentadores, locutores, incluso predicadores que nos entregan una palabra del patrocinador eh, con un tinte evangelístico. En ese contexto, el predicador puede lucir como otro vendedor ambulante que en términos de este autor, John Ruskin, dice que finalmente el predicador hoy termina siendo magia de las doctrinas de la vida y de la muerte porque trata de competir, ¿no es cierto?, con una parafernalia que hoy el mundo evangélico ha vivido. Hasta antes de la pandemia, este fenómeno que tiene que ver con los predicadores no se veía o no se exponía de manera eh, expuesta, diríamos, ¿no? Pero hoy, hermanos, hoy con el tema de la pandemia, con el tema de los cultos virtuales, con el tema de que todo cambió y todo se revolucionó, hoy cualquier miembro de iglesia puede asistir a un culto nuestro virtualmente, puede asistir a un culto de otra denominación, puede asistir a otra charla, puede asistir a otra conferencia, etcétera, etcétera. Hoy hay un sinnúmero de opciones que existen en el mundo religioso, ¿no? En donde consciente o inconscientemente los miembros de nuestra iglesia, ¿no?, terminan comparando porque vienen de ver un culto donde el predicador es efusivo, ha hecho todo un ropaje, ¿no?, de llamado, de entrega, de fuerza, en fin, todo ese tipo de cosas. Y cuando nosotros llegamos a nuestras congregaciones, pues vemos el mismo predicador con la misma forma, con la misma demás, eh, el mismo tono de voz, la misma manera, el mismo método, no hay pasión, no hay llamado, la música no se da tanto, en fin. Y evidentemente, hermanos, eso hace que tanto el predicador como instrumento del sermón o de la palabra de Dios se vea profundamente devaluado por la comparación que se existe, ¿no? Que existe. Entonces, yo he escuchado a muchos miembros de iglesia decir, pastor, la verdad yo prefiero escuchar a tal predicador famoso, ¿no? Porque hay un montón de predicadores, telepredicadores muy famosos, argentinos y todo, ¿no? Entonces, incluso comparten sus prédicas en sus redes sociales y comparten sus mensajes en sus redes sociales. Y pocas veces compartimos prédicas de las nuestras, ¿no? Pocas veces compartimos una prédica de un pastor nuestro, de un predicador nuestro. Siempre compartimos los grandes predicadores que traen elocuencia, que traen toda esta parafernalia que se tiene. Uh, yo no juzgo bajo ninguna circunstancia la situación, simplemente evalúo que a veces los parámetros que se tienen para medir al predicador y a su predicación, ¿no es cierto?, ahora se convierte en un casi, como dice en la diapositiva, en ver quién vende más, ¿no? En ver quién vende más. Y a veces los predicadores, hermanos, entramos en esa disyuntiva de decir, si tal predicador famoso predica de esa manera, y bueno, vemos a muchos que agarran el mismo estilo, la misma forma, la misma pose, las mismas palabras, los mismos gestos, y entramos como que en una competencia, ¿no? De decir, no, yo necesito tener una predicación así poderosísima para que la gente me escuche y la gente me valore.
Es un problemón eso, hermanos. Y este es un fenómeno que estamos viendo de manera consciente y de manera inconsciente. Es un fenómeno que se da, ¿no es cierto?, entre nuestra iglesia. Valoramos más, compartimos más, insisto, los sermones de otros predicadores que los nuestros. Ahora, ¿por qué sucede eso? Quiero ser muy justo y muy honesto en esta parte de entender que a veces nosotros, los predicadores que hemos sido formados a la vieja usanza, que fuimos formados en un formato, en un modelo diferente al que hoy se está dando, pues nos vemos rebasados. Lo entiendo. Entiendo esa parte, ¿no? De que habemos muchos predicadores que no nos renovamos, que no hacemos un esfuerzo por cambiar nuestras formas, nuestras maneras, ¿no? Que predicamos siempre de la misma manera, del mismo tema, con el mismo tono de voz, con los mismos gestos. No hay nada diferente. Somos tan predecibles los predicadores, ¿no es cierto? Que entonces, evidentemente, el predicador, lo digo por mí, hago mea culpa, hermanos, no hablo por ninguno de mis compañeros bajo ninguna circunstancia, por ninguno de ustedes que predican, lo hablo por mí. Yo como predicador insisto, de la vieja usanza que fui educado, tengo el gran desafío de considerar la posibilidad de seguir preparándome, ¿no? De seguir viendo de qué manera mis formas de predicación no deben rayar en vender un producto, ¿no? En tratar de hacer magia para que entretengamos a la gente, pero sí de permitir que mis esquemas, mis moldes, mis formas, ¿no?, puedan estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Yo recuerdo que muchos fuimos criados en donde a veces el pastor predicaba 1 hora, 2 horas, y uno se bancaba, ¿no? Yo cuando era niño me dormía finalmente en el banco de la iglesia. ¿Qué niño puede aguantar? ¿O qué adolescente puede aguantar? ¿O qué joven puede aguantar hoy una predicación de 2 horas escuchando a un predicador que lanza versículo tras versículo, texto tras texto y demás? Nadie. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia que tiene el poder evaluar de qué manera nosotros podemos mejorar. Por eso, a pesar del desprestigio, entre comillas, y lo quiero decir, a pesar del desprestigio que tenemos del acto de la predicación y de los que nos dedicamos a esto, nadie que tome en serio el texto sagrado va a desechar ninguna predicación. De eso estoy plenamente convencido, porque más allá de que los predicadores somos desafiados a cambiar nuestras formas y de rever nuestros recursos, quien está plenamente consciente de que el sermón que nace de la Biblia tiene poder y tiene autoridad. Eso me queda muy claro, ¿no? El poder y la autoridad de la palabra no depende tanto del predicador, porque el Espíritu del Señor puede desarrollar como quiere, pero sí debe haber una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Pablo dijo en este hermoso pasaje, que esto me encanta y que nos direcciona a los predicadores y a la predicación en sí misma, a poder entender hacia dónde debemos dirigir nuestro ministerio, ¿no? Pablo dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente: pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. La intención que tiene Pablo, hermanos, en poder visitar a la iglesia de Roma, que él no fundó la iglesia de Roma, tenía como intención fundamental que la iglesia creciera en el Señor. Y me encanta mucho la expresión, el adjetivo que pone: firmes, crecer firmes en el Señor. Todo predicador y predicadora debe estar consciente de la responsabilidad que nuestros mensajes conllevan,
de querer mantener, de querer acercar a nuestra iglesia esta conciencia de crecer firmes en Cristo, firmes en Jesús, pero crecer. Dice que los ayude a crecer. Y la predicación es un acto por sí misma, ¿no? La herramienta por excelencia que nos va a ayudar a que nuestra iglesia pueda crecer. Pablo sigue diciendo, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, que este es uno de los grandes desafíos. La predicación tiene que estar sustentada en la fe, queridos hermanos, ¿no? Que tiene que estar sustentado en que cada vez que nosotros expongamos la palabra de Dios, debe ir enfocado a que la fe de nuestros oyentes, la fe de la iglesia crezca. Que tengamos una iglesia con una fe más profunda, con una fe más firme, más fuerte, más cimentada. Necesitamos redireccionar el prestigio de nuestra predicación, no en los no en el ropaje que pudiésemos tener, que de suyo propio debemos preocuparnos por eso, sino más bien de sentir, de saber, de experimentar que la iglesia tiene que crecer en la fe. A veces nuestras comunidades de fe, hermanos, o nuestras iglesias o los grupos a los que predicamos, batallan para mantenerse firmes en cualquier situación difícil que la iglesia enfrente porque no están firmes en la fe. Entonces, este pasaje de Pablo nos alienta y nos anima a redireccionar el tema de la predicación, alentando a las personas, pero también me encanta algo, ¿no? Dice, también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Los predicadores por esencia, ¿no? Siempre, ¿cómo es? No sé si lo que voy a decir es correcto, pero a veces me suele pasar a mí, tomamos una actitud de juzgar al otro predicador, ¿no? Decir, tiene una técnica, no tiene una técnica, elaboró bien su sermón, tiene claro lo que es un sermón expositivo, no lo tiene claro, ¿no? A veces es muy fácil eso, pero yo siento que todos los que nos paramos al frente, hermanos, si a usted algún día se va a parar al frente a predicar, cuando a usted le toque estar sentado, ¿no? Véalo como un acto de que usted y yo necesitamos recibir esa fe, ¿no? Y también usted y yo necesitamos crecer. Cuando el predicador dice, y bueno, yo ya me lo sé, a ver, el pasaje que eligió el predicador este sábado, yo ya lo prediqué y yo lo puedo predicar mucho mejor que él. Eso no tiene que suceder. Cuando nos toque, nosotros también debemos recibir aliento, debemos recibir el propósito de Dios para nuestras vidas. Pedro recordó algo muy interesante, hermanos, que este es un marco bíblico que no debemos olvidar. Pedro recordó a sus lectores que habían renacido. Volver a nacer, hermanos, es parte fundamental de la transformación cristiana. Todos tenemos que renacer, devolver nuevamente nuestra vida a Cristo. Pero fíjense, hermanos, cómo, ¿no? Dice Pedro que no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Entonces, fíjense la importancia que tiene el hecho de que nosotros los predicadores y predicadoras tengamos esta responsabilidad de lo que nos toca a nosotros, no permitir jamás que la devaluación del predicador o la predicadora se haga una constante o algo normal. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra que vive y permanece para siempre. Y entender, hermanos, en esta pregunta, cómo afectó la vida de los oyentes de Pedro esa palabra. Y Pedro dice, por el evangelio que les fue anunciado. Si no hubiera anunciación, ¿no? O diríamos en términos de nuestra materia, si no hubiera habido predicación, entonces esa palabra no hubiera afectado, no hubiera modificado la vida de los oyentes.
¿De qué manera Dios redime la vida? Pues a través de la predicación, ¿no? A través de nosotros. Insisto, creo que hoy más que nunca los predicadores y predicadoras debemos pararnos al frente con la dignidad que el Señor nos ha otorgado, con la responsabilidad del deber cumplido, con la honestidad de reconocer nuestras limitaciones y nuestras falencias, pero también, hermanos, con la dignidad de reconocer que nos esforzamos para elaborar nuestro sermón, que buscamos en Dios la dirección para lo que vamos a predicar ese día y creemos firmemente que lo que vamos a decir es palabra de Dios, ¿no es cierto? Palabra de Dios. Entonces, uno dignifica esta hermosa labor. Uno lo dignifica, ¿no? A diferencia de que si menospreciamos, si no nos preparamos, si no queremos cambiar nuestras formas, nuestras maneras, si nosotros no tomamos con suma responsabilidad, gozo y temor de Dios este ministerio, entonces, lejos de dignificar, estaremos devaluando nuestros ministerios. Y si a esto le sumamos la gran competencia de predicadores buenísimos que existen en el mundo religioso, pues entonces, hermanos, estaremos contribuyendo o estaremos siendo parte de una comunidad de fe que no está creciendo firme en el Señor y que no está creciendo en la fe. Bueno, ¿por qué justificar aprender a elaborar sermones, ¿no es cierto?, que nos permitan llegar a esta dignidad, que nos permitan cumplir correctamente lo que son los aspectos de la comunicación, los aspectos teológicos, de superar las crisis que existen en nuestros púlpitos, ¿no? Bueno, primero vamos porque el arte, la acción de predicar, perdón, es un arte. Ujú. Es un arte que manifiesta, proclama o amonesta a algo o a alguien. La predicación debería agitar de tal manera al predicador que lo haga proclamar el mensaje con pasión y fervor. Y uno de los grandes problemas que miramos en esto, hermanos, de la devaluación de la predicación es que hoy muchos de los que subimos a los púlpitos o muchos de nosotros que somos predicadores, ya de suyo propio, hermano, cuando llegamos al lugar donde vamos a predicar, ya vamos sin ánimo, sin fuerza, ¿viste? A veces nos acercamos al púlpito arrastrando los pies o diciendo, híjoles, espero que pase pronto esto, ¿no? Esa pasión y ese fervor de contagiar a la iglesia, ¿no? De poder acercarnos a la iglesia con ese gozo que nace de un corazón redimido por la sangre de Cristo, ¿no? El predicador tiene que vivir, que volcar su salvación, el gozo de su salvación, ¿ah? Entonces, desde el momento en que nosotros nos paramos, aunque seamos solemnes, aunque seamos serios, pero tenemos que transmitir esa pasión, ese fervor por el mensaje. Sigo escuchando a muchos pastores, a muchos predicadores quejarse y lamentarse. Ay, hermanos, es que yo no tuve tiempo para preparar mi sermón y bueno, ahí lo que pude hacer, yo lo voy a hacer y espero que ustedes me comprendan. No puede ser, queridos hermanos, no puede ser. Nosotros tenemos que subirnos al púlpito o en el lugar donde estemos para predicar, ¿no es cierto? Como hombres y mujeres salvos, como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, como hombres y mujeres empoderados por el Espíritu Santo, como hombres y mujeres que disfrutan el gozo de la salvación, como hombres y mujeres libres en el Espíritu, como hombres y mujeres, ¿no? Dispuestos a aprovechar esos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora, bueno, no tanto, no prediquen tanto como yo, pero aprovechar esos minutos, ¿no? Y sacarle el mayor jugo de la vida. Es como viste cómo a veces nos dicen en muchas ocasiones,
cuando hagas algo, hazlo como si fuera lo último que fueras a hacer en tu vida, como si nunca más volverías a predicar, ¿no? Hazlo de esa manera, que se note en ti. No necesitamos ser chistosos para mostrar la pasión y el fervor por la palabra de Dios, por amar la palabra, por compartir la palabra, por estar seguros que lo que vamos a decir en esos 40 minutos o 30 minutos es palabra de Dios y lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer como si fuera lo último de nuestra vida. No es tanto tiempo, queridos hermanos, ¿no? Y no se trata que uno, antes de que, viste como antes, las rocolas, vos le metías una ficha o una moneda y sonaba la música. No se trata que nos echen la moneda cuando nos subimos al púlpito y ahí agarremos y empecemos a sentirnos bien. No, viene de toda una vida espiritual. Por eso la clase de espiritualidad cristiana es fundamental para cualquier liderazgo. Nosotros nos subimos a predicar con pasión y con fervor porque ya venimos con eso, porque ya es nuestra vida diaria, ¿no? Pero fíjense, si ustedes cuando empiezan a armar su sermón, ya lo empiezan haciéndolo de manera renegada, ¿no? Empiezan a renegar, ay, otra vez el pastor me puso a predicar, ay, otra vez tengo que predicar, siempre yo, todo yo tengo que predicar, ¿no? Bueno, ya desde ahí, hermanos, estaríamos en ese camino de devaluación del texto sagrado, ¿no? Ojalá, queridos hermanos, y nos levantemos como esta gente. Yo sé que no todos los días estamos bien. Ya les expliqué los procesos fisiológicos, neurológicos, mentales, emocionales que todo predicador pasa, ¿no? Pero permitamos que sea la excepción, que algún día prediquemos, que tal vez no estemos al 100 en nuestra vida espiritual, que estemos pasando por una situación que tengamos que recibir más aliento nosotros que el que podemos dar, pero que sea una excepción, no que sea la regla general, de que todas las veces que prediquemos estemos pidiendo que alguien nos ayude, ¿no? Así que bueno, espero que podamos lograr eso. Otra justificación que nos marca el tema del por qué predicar como queremos hacerlo, porque Dios siempre nos va a hablar a través del texto sagrado. Ese es el principal medio. Ya ustedes lo verán en sus clases de teología. Nosotros tenemos dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Ajá. La revelación general tiene que ver con que Dios ha manifestado su gloria o podemos llegar a conocer a Dios a través de la creación, todo cuanto existe, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la expansión de sus manos. Entonces, vemos todo lo que es la creación y empezamos a saber que hay un creador. Esa es la revelación general. La revelación especial tiene que ver con la revelación escrita, la palabra de Dios, que nosotros hemos creído que estos 66 libros que conforman los dos testamentos de fe son palabra de Dios, que es la palabra de Dios, ¿no? Que es la Biblia. Entonces, entendemos, hermanos, que todo debe pasar por el texto sagrado. La mayor revelación de Dios para el mundo fue Jesucristo. Él es la revelación especialísima de Dios. Jesucristo es la máxima revelación de Dios hacia el mundo. Pero la Biblia, hermanos, es el principal medio de comunicación que Dios tiene para hablarnos hoy. Por eso, la predicación bíblica no debe confundirse con la antigua historia de Cristo y de su amor, como si se trataran tiempos, si se relataran tiempos mejores en los que Dios estaba vivo y activo. Es decir, no estamos trayendo las historias antiguas de la Biblia, que son milenarias, ¿no? Y entonces, que no tienen nada que ver con nosotros. Dijimos que una de las tres convicciones que tiene el predicador respecto de la palabra es que la palabra es relevante. No es una historia vieja, obsoleta, ¿no? No es una historia que no nos tenga que decir nada a nosotros hoy. No. La palabra, hermano, siempre tendrá que decirnos algo, aun cuando algún día nosotros volemos en platillos voladores o qué sé yo. Esas cosas que parecen futuristas, ¿no? No importa.
La palabra siempre será viva. Y hoy, Dios está vivo y está activo. No solamente actuó en el tiempo de Abraham, o en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de Oseas, o en el tiempo de Pablo. No, Dios sigue activo hoy en nuestro tiempo, ¿no? Es una historia presente, es una historia viva, es una historia actuante. El mensaje bíblico en cada época, en cada generación, se tiene eso sobrenatural, ¿viste? Se, se adapta, se amolda para seguir siendo vigente y pertinente a la vida de las personas hoy. Y creemos, hermanos, podemos estar equivocados, o yo, porque yo soy el profesor, y de algunos autores que defienden la predicación expositiva, se puede pensar, hermanos, que el mejor medio, no el único, ojo, yo por favor no me malinterpreten, no quiero decir que la predicación expositiva sea la panacea del mundo, pero creemos que a través de esta forma de sermón podríamos aprovechar todo lo mejor posible para transmitir la palabra de Dios. Insisto, no quiere decir que nosotros, yo por ejemplo, no predico otro tipo de sermón. Yo predico otros tipos de sermones. Pero he visto que cuando uno predica un sermón expositivo, es mucho más provechoso para la iglesia, ¿no? Vuelvo a repetir, hermano, por favor, el seminario quiere mostrar un modelo, pero esto no significa que sí o sí ustedes tengan que hacerlo. Solamente les pido un voto de confianza, por favor, un voto de confianza para que ustedes puedan ver lo que implica un sermón expositivo, las bondades que tiene el sermón expositivo ante otro tipo de sermones, y a partir de allí, cada uno pueda decidir qué tipo de sermón puede desarrollar. ¿Ok? Muy bien. Bien, hasta aquí entonces, hermanos, estas reflexiones que para mí son muy importantes porque tratan de rescatar, insisto, uno de los ministerios pues más lindos, ¿viste? Más lindos del ministerio cristiano, que es el ministerio de la palabra, y sobre todo lo que esto implica, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia, para el alimento de la iglesia, para la fe de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a trabajar con ustedes un poquitito, hermanos. Voy a regresarme en las diapositivas. Porque yo ya he notado, sus compañeros, a ver, un momento, hay una pregunta. Sí, hermanos, por favor, métanse. Si tienen alguna pregunta, por favor, hermanos, no me dejen hablando solo. Bueno, a ver. Martín dice, ¿qué tipo de predicación existe? Dijiste que hay varios tipos, a veces lo usas. Bueno, ahí voy, Martín, ahí voy. Sabía que me ibas a preguntar y entonces dije, bueno, listo, aquí vengo. Aquí estoy. He notado, yo como ya tengo esto más grabado que otra cosa, hermanos, pienso que todos mis alumnos lo tienen igual, pero me he percatado que los alumnos, tanto de los 2 años que ya di esta materia, siguen confundiendo, ¿no? Lo que es un sermón expositivo. Y varios han tenido notas muy bajas en sus sermones finales, en sus trabajos finales, notas muy bajas porque finalmente nunca entendieron y hicieron un sermón como ellos están acostumbrados a hacerlo, o como lo escuchan de sus predicadores. Entonces, me voy a tomar el tiempo, hermanos, para que no pase lo mismo con ustedes, porque yo no quiero que tengan notas bajas, quiero sermones de 10. Voy a clarificar con ustedes cuáles son los 3 tipos de sermones más comunes, más usados. No quiere decir que estos sean los únicos, no, depende del autor. Miren, si ustedes leen el autor, por ejemplo, Samuel Vila, que es uno de los grandes homiletas, es mi profesor de cabecera, Samuel Vila.
se dan cuenta que nos dice que hay, no, la verdad que no acabé de contar cuántos tipos de sermones él plantea, ¿no? La verdad que ni tampoco me he metido a investigar un poquitito al respecto, ¿no? Porque digo, bueno, si aprendo estos 3 que les voy a presentar ahora, me doy por bien servido. Pero quiero presentarles a ustedes los 3 tipos de sermones más comunes que se utilizan. Que se utilizan. Uno se llama el sermón textual o la predicación textual, como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo. ¿En qué consiste este sermón? Este tipo de sermón. Ahora voy a hacer unos ejemplos. Yo esto que voy a hacer ahora, después, no lo hice con sus compañeros de otros grados. Lo voy a hacer con ustedes porque no quiero llevarme la misma sorpresa, ¿no? El sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Quédense tranquilos, ahorita yo les explico, ¿no? Cada una de estas divisiones es utilizada como una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón. Ahora vamos a armar un sermón de estos, ¿no? Para que sepan ustedes más o menos cómo es el tema. Entonces, un sermón textual, en palabras llanas, es elegir un versículo de la Biblia, máximo 2 versículos de la Biblia, y ese versículo, ¿no? Nos da a nosotros el cuerpo del sermón, nos da los puntos principales que nosotros podemos tomar para predicar el sermón. A ese tipo de sermón se le llama sermón textual. Tranquilos, ahora les voy a poner un ejemplo para que quede re clarito cuál es la diferencia. El otro tipo de sermón se llama el sermón temático. Y el sermón temático es la exposición, es una predicación de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado. Es decir, a diferencia del primer sermón, de este sermón textual, que sí, un versículo es el que nos da las líneas del sermón, en el caso del sermón temático, es el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Es decir, que en este tipo de sermón nosotros podemos utilizar varios textos de la Biblia, ¿no es cierto?, que hablen sobre un mismo tema o sobre un mismo asunto. Ahora voy a poner un ejemplo. Vamos a trabajar ahorita. Espero que se me ocurra uno, porque lo vamos a hacer ahorita en clase. No lo tengo preparado, pero ya ustedes me van a ayudar para armar qué es un sermón temático. Y el que nos ocupa a nosotros es el sermón expositivo. ¿Cuál es este sermón? Bueno, el sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción, ojo con eso, una porción más o menos extensa de las Escrituras, de la Biblia, en relación con un tema o con un asunto, cualquiera que sea. Entonces, el grueso del material para el sermón se toma directamente de esta porción más o menos extensa, ¿no? Y el bosquejo del sermón va a consistir en la serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Bueno, seguramente ahora se quedaron así como diciendo, no le entiendo más que nada. Ay, ay, ay. ¿Podrían decirme si se entiende, hermanos? Déjenme ver, los que tienen las cámaras encendidas, ver su cara, a ver. Ahora ya lo estoy mirando. Tienen cara como diciendo, ¿qué onda con este cristiano? Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bueno, Martín, listo, ya me alegra que haya podido contestar la pregunta.
Pero ahora tenemos que ver las diferencias, hermanos, porque miren, varios de sus compañeros cometieron el error de confundir el sermón expositivo con un sermón textual o lo hicieron como un sermón temático. Y claramente, hermanos, por eso son diferentes tipos de sermones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Déjenme salir porque necesito trabajar en otra diapositiva. Voy a trabajar una diapositiva en blanco. Ok. Bien. Vamos a trabajar un sermón textual. Yo lo voy a hacer muy grosso modo, hermanos, solamente para que ustedes noten las diferencias, ¿ok? Entonces, dijimos que el sermón textual es aquel sermón que evidentemente los puntos principales del sermón van a salir del texto mismo. Entonces, un claro ejemplo de predicar un sermón textual. Vayan conmigo si tienen su Biblia y quieren trabajar conmigo un poquitito. Primera de Timoteo. Sermón textual, entonces nuestra base va a ser Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Muy bien. Entonces, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Permiso, lo leo. Por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchas gracias, Yami. Muy bien. ¿Este versículo cumple el criterio de trabajarlo en un sermón textual? Sí. ¿Por qué? Porque un solo versículo, que fue el que leyó Yami, este versículo nos va a ayudar a nosotros a desarrollar todo el sermón. Entonces, cuando nosotros lleguemos a explicar cómo se elabora un bosquejo homilético, ¿no? Vamos a saber que existe lo que se le llaman puntos principales o ideas principales, como quieran llamarlo. Puntos o ideas, voy a manejar esta palabra porque con esa vamos a trabajar la siguiente hora. Puntos o ideas principales. El sermón, hermano, sí o sí tiene que tener estos puntos o ideas principales porque son las ideas que nosotros queremos que nuestros oyentes se queden en la mente. Cuando alguien predica sin tener estos puntos o ideas principales, termina predicando lo que quiere o como puede. Entonces va a ser siempre un revoltijo de ideas. Pero cuando nosotros las tenemos claramente definidas, entonces hay un orden. Este orden de puntos o ideas principales nos lo da el mismo pasaje. Entonces, punto 1, idea principal 1. ¿Cuál sería según nuestro texto? Entonces, lo primero sería palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es nuestra primera idea principal. Entonces, quien elija este texto para predicar va a manejar en primera instancia, va a explicar qué es palabra fiel y qué es palabra digna. Entonces ya tiene material ahí para predicar. Entonces, yo como predicador necesito explicarle a mi iglesia qué significa palabra fiel y palabra digna. No lo voy a hacer ahora, si no terminaría predicándoles. Entonces, esta va a ser nuestra primera idea, ¿entendés? Va a ser nuestra primera idea y sobre esa vamos a trabajar
3 minutos, 4 minutos, depende del tiempo que vos le des a cada uno de los puntos que vas a manejar, ¿ok? Una vez que termines de predicar esta primera idea, entonces el texto te da una segunda idea o punto principal. ¿Cuál sería? Díganme. ¿Qué idea principal saldría del mismo texto? Sería que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al... Ok. Podemos manejarlo que Cristo Jesús vino al mundo. Acá tenés otra idea principal. Si lo queremos dejar ahí, tenemos material suficiente para desarrollar esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino al mundo? Ah, entonces ya nos empieza a hacer sentido porque es palabra fiel y digna de que todos la reciban. Entonces el mismo texto nos está dando el material para predicar y aquí tendríamos que hablar sobre Jesús y sobre su encarnación, ¿no? Jesús vino en carne para, como en el siguiente punto, aquí manejamos el tercer punto que sería para salvar a todos los pecadores. Entonces aquí tengo mi tercera idea, que el mismo sermón me lo está dando. Y aquí tenemos dos conceptos a desarrollar, salvación y pecado. Entonces, si yo quiero explicar este sermón, evidentemente tengo que hablar del por qué es salvación, porque dice que vino a salvar, pero ¿qué es salvación? ¿Qué debemos entender por salvación? Ah, bueno, eso se los voy a explicar en el sermón. ¿Y por qué dice a todos los pecadores? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa todos los pecadores? Bueno, eso se los tengo que explicar yo en mi sermón. Y la última idea o punto principal que me concede el texto, ¿no? Es de los cuales yo soy el primero. Entonces acá ya empiezo a trabajar la aplicación de decir, bueno, Pablo reconoció que él era el primer pecador, ¿no es cierto? Y ahora nosotros también debemos reconocer cuál es nuestro papel en todo esto, cuál es nuestra condición, cómo nos consideramos, por qué Pablo dijo que él era el primero y qué eso nos quiere decir a nosotros, etcétera. Y ese es un sermón textual. El mismo texto, ¿no? El mismo texto te da los puntos a desarrollar en tu sermón. Hagamos un ejercicio rápido, ustedes ayúdenme, no lo voy a escribir para no perder el tiempo. ¿Cuáles serían los puntos principales que podríamos desarrollar en el pasaje de Juan 3:16? Un pasaje sumamente conocido. ¿Qué puntos podríamos manejar de ese versículo? Es un solo versículo, ¿no? Permiso. Sí, sí. El primer punto sería que el amor de Dios hacia el mundo. De tal manera amó Dios. Sí, el amor de... Bueno, no sé. Está bien. Hay que... Está bien. O puede ser de tal manera amó Dios al mundo. Ahí tenemos una idea. Sí. Dio a su único hijo. Muy bien. Dio a su único hijo. Ahí tenemos el tema del dar. La palabra clave ahí a desarrollar es qué es el dar. Dio. ¿Qué significó para Dios dar? ¿No? Ahí tenemos un hermoso material para explicar. Luego. Para que todos los que creen... ¿Qué es creer? Ahí tendríamos que explicar, ¿no es cierto? ¿Qué es creer? Muy bien. tengan vida eterna. Antes no se pierdan, porque decir, bueno, ¿y cómo podemos perdernos, no? ¿O por qué dice que no, para que no se pierdan? Sí. Y al final diríamos, tengan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
Ahí tendríamos un lindo material para explicar qué es la vida eterna. Muy bien. Este es un claro ejemplo, el clásico ejemplo que tenemos para predicar este tipo de sermón textual. Ustedes dirán, yo me quedo con este tipo de sermón. Re facilito, no batallo tanto, agarro un texto y lo desarrollo. Bueno, dos cosas. No me voy a detener en esto, hermanos, porque el propósito de la clase no es explicar cómo elaborar un sermón textual, ¿no? Sino más bien el sermón expositivo. Pero digo, ¿cuáles son los desafíos de este tipo de sermón? Yo no me atrevo mucho a predicar este tipo de sermón porque requiere ciertas habilidades y ciertos conocimientos. Primero, porque no todos los versículos de la Biblia que usted elija se acomodan para un sermón textual. Si usted, por ejemplo, se le ocurre decir, yo quiero hacer un sermón textual con el pasaje que dice, y Jesús lloró, ahí usted se recomplicó. Ahí usted va a forzar el texto y va usted a padecer increíblemente, ¿no? Porque el mismo texto no le da el material para desarrollar puntos. O sea, usted, si elige ese versículo, usted termina de predicar muy pronto, sin caer en la repetición, ¿no? Entonces, no todos los pasajes, todos los textos de la Biblia están diseñados o están elaborados para que sean sermones textuales. Entonces, es un gran desafío buscarlos y encontrarlos. Quien lo encuentre y lo quiera predicar, métale ficha. Vaya para adelante. Ahora, ¿cuál es el gran desafío de predicar este tipo de sermones? El desafío es que si vos no tenés la experiencia como predicador, por muchos factores que se acumulan al momento de la predicación, es muy probable que vos te sientas motivado a que lo que vas a decir en el punto 4 lo empieces a decir en el punto 1, y lo que digas en el 1 digas en el 3, y lo que digas en el 2 digas en el 4, o caigas en una repetición, ¿no es cierto? Porque como son ideas concatenadas, no le des a cada uno su propio límite de explicación. Y entonces, al manejar este tipo de sermón y no controlarlo en cuanto a sus ideas que querés explicar, es muy probable que se te vaya de las manos y empieces a repetir, empieces a repetir, empieces a repetir. Aquí este tipo de sermones necesitas tener un conocimiento básico, ¿no? Sí, a veces un poco más que básico, porque aquí hay varios elementos que tienes que saber para que no caigas en la repetición. Ajá, para que no caigas en la repetición. Entonces, esto es uno de los sermones que puede sonar muy fácil para hacer, pero conlleva esos dos grandes desafíos, ¿ok? Solamente para mencionar el tema. Por eso es que cuando mis alumnos o ustedes quieran presentar el trabajo final eligiendo un versículo y desarrollando todo, se van a dar cuenta ustedes que van a tener que echar mano de otros textos, de otros versículos. Entonces, se convierte muchas veces en un sermón temático y no en un sermón expositivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este sermón? Insisto, no me voy a detener a explicar cómo se desarrolla el sermón textual porque no es el propósito de la clase. Solamente quiero poner algunos ejemplos para que ustedes no confundan el sermón expositivo con este tipo de sermón. ¿Puede ser claro la explicación de este tipo de sermón? ¿Más o menos se entiende lo que es un sermón textual? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el sermón temático, hermanos, no tiene mayor problema tampoco, porque el sermón temático nace o se realiza a partir de un tema general, de una doctrina, de algún tema en específico
que ustedes quieran enseñarle a la iglesia. Por ejemplo, ustedes en algún momento se les ocurre hablar sobre la oración. Ese es el tema que ustedes quieren hablar, sobre la oración. Pero como ustedes saben, la oración es un tema muy amplio, muy grande, ¿no? Para hablar sobre la oración. Entonces, este tipo de sermones inician teniendo un texto base, que es lo que ustedes tienen que elegir. ¿De cuál de los 1000 textos de la Biblia, de cuál de los 1000 textos de la Biblia que hablan sobre la oración es el que ustedes van a tomar como base para su sermón? ¿Cuál? No pueden poner cualquier versículo que diga oración. Ah, aquí dice oración, listo, voy a poner esta oración, este versículo como texto base. Entonces, a mí se me ocurre pensar que mi texto base de la oración va a estar inspirado en Lucas capítulo 11, del 11 al 4, del 1 al 4. Acuérdense, mi tema es la oración. Yo quiero hablar de la oración, pero yo necesito un texto que me respalde, donde yo me sustente, por si no voy a empezar a hablar de 1000 cosas de la oración, ¿no? La oración. Entonces, mi cuadro referencial para no salir de eso será el Padre Nuestro, ¿no? Será el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Ven, hay más de un versículo, entonces ya no es un sermón textual. No es solo un versículo en el que me estoy basando, sino son 4 versículos. Por lo tanto, ya no es un sermón textual. Es un sermón temático porque habla sobre la oración. Ahora, a diferencia del sermón anterior, este sermón no necesariamente el texto nos da las líneas de trabajo, ¿no? O los puntos principales de trabajo. Entonces, como yo quiero hablar sobre la oración, mi primer punto, voy a poner un ejemplo para que ustedes me ayuden con el segundo. Mi primer punto a desarrollar es ¿qué pensó Jesús sobre la oración? ¿Qué pensó Jesús sobre la oración? Será una pregunta que yo quisiera contestar en mi sermón basado en que él le inspira a sus discípulos o los discípulos le piden que le enseñen a orar y entonces Jesús dice, bueno, la forma en que tienen que orar es esta, tal. Ok. Pero entonces yo quiero explicarle a la iglesia qué pensaba Jesús sobre la oración. Me van a disculpar un poquitito, hermanos, pero ahora no tengo mucha cabeza para algunas cosas. Entonces yo puedo elegir, por favor, perdónenme, no tengo ahora esta lucidez, pero puedo elegir lo que dice Marcos, ¿no? Diríamos Marcos 15:2. No tengo ni idea de qué dice Marcos 15:2. Solamente estoy poniendo el ejemplo. Entonces yo puedo pensar ¿qué dice? Si alguien recuerda algún texto que tenga que ver con el tema de la oración, el tema de Jesús, se lo agradecería, hermanos. Pido perdón por lo disperso que puedo estar ahora en este momento de esto, pero si alguien conoce algún texto que nos hable sobre eso, se lo agradecería. ¿Ok? Bien, porque eso es lo que uno hace cuando hace uno este tipo de sermones. El punto 2, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿qué punto se les ocurre pensar al tema de que ustedes quisieran hablar sobre la oración en relación a Jesús?
Por ejemplo, yo quiero explicar qué papel tenía o qué papel o importancia tenía para Jesús la oración. Yo quiero explicar eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar un versículo, un texto que me respalde esta situación. Dale, Martín, no te preocupes, Dios te bendiga. Yo te iba a ayudar con este sermón, pero no te estoy ayudando mucho. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. ¿Qué papel o importancia tenía Jesús para la oración? Entonces, aquí en este tema, uno puede buscar un texto que nos respalde este punto que yo quiero explicar. 26, 36. Perdón, pastor. Jesús ora en Getsemaní como experiencia de Jesús, podríamos decir. Ok. Mateo 26, 36. Experiencia Tercer punto. de Jesús en la oración. ¿Cuál fue la experiencia de Jesús en la oración? Y ahí tenemos, perdón, Mateo, ¿qué, amigo mío? 26, del 36 en adelante. Del 36 al 40, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Yo voy a hacer algo aquí que no es correcto, pero por favor, otra vez les pido perdón. Voy a poner aquí Lucas 20, 23, 15. El que esté viendo la grabación, por favor, no diga que estoy equivocado. Solamente estoy queriendo hacer el ejemplo. Miren, si se dan cuenta, hermanos, en este tipo de sermón, que tampoco es el tema de hoy, del sermón expositivo, es que lo que nos va a dirigir para el tema de nuestros puntos o nuestras ideas principales no es un solo versículo. Si se dieron cuenta aquí, nosotros usamos Marcos, usamos Lucas, usamos Mateo, ¿no? Que tienden a relacionar el tema de la oración con la persona de Jesús, ¿no? Entonces, mi sermón sería: Jesús le enseñó a sus discípulos a orar porque él pensaba sobre la oración que era importante, porque la importancia para Jesús era que tenía comunicación con el Padre y porque aún él en los momentos más difíciles pudo orar a Dios en el Getsemaní. ¿Se dan cuenta, vamos? Entonces, armé toda una idea en relación a un tema, la oración. La oración. Ahora, tampoco voy a explicar mucho de cómo elaborar los sermones temáticos, hermanos, porque, perdónenme por ser tan reiterativo, que no es propósito de la clase. ¿Cuál es el tema de esto? Miren, el grave problema que tienen los sermones temáticos es poder elaborar los puntos principales y buscar el respaldo bíblico correspondiente. El grave error que tenemos los predicadores que usamos este tipo de sermones temáticos es que nosotros agarramos nuestra Biblia, todos tienen su Biblia, y en la parte última encuentran una parte que se llama la concordancia. Entonces yo digo, yo quiero hablar de la oración, pero yo no sé qué textos voy a utilizar. Entonces me voy a mi concordancia, ¿viste? Y busco oración. Oración. A ver, ¿dónde está oración? Aquí está. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 versículos que me da mi concordancia de todos los textos que tienen la palabra oración. Entonces, muchos predicadores lo que hacen es que dicen, pues vamos a hablar acá de la oración de Josué. O vamos a hablar de la oración que se hace en el templo de Jerusalén por parte de Salomón. O de la oración, qué sé yo. Y no lleva una idea central. Entonces hablamos de la oración,
pero hablamos de la oración de aquí, de la oración de allá, de la oración de pasado. Entonces, ese es un problema para este tipo de sermones. El pastor, como me pasó a mí ahora, que no tiene un claro ejemplo de qué textos puede utilizar, va a utilizar cualquier texto que nada tiene que ver con el tema que se está tratando. Pero es un lindo sermón. Quien lo quiera hacer, a veces es necesario cuando se tratan temas doctrinales. Entonces, si queremos hablar de la fe, bueno, la fe, buscamos un texto y buscamos varios textos de la Biblia, de todo el texto sagrado, para hablar sobre la fe. Más o menos, hermanos, ¿quedó claro la diferencia entre el sermón textual y el sermón temático? ¿Sí? Bueno. Si quedó claro, hermanos, entonces les suplico, por favor, que su examen final no debe ser ninguno de estos dos sermones. ¿Ok? No tienen que ser ninguno de estos dos sermones. ¿Ah? Bueno. Y ahora sí, hermanos, vamos a tener toda nuestra cursada que nos falta para explicar cómo armar el tema de los sermones expositivos, del sermón expositivo. Así que vamos a tomar un receso ahora. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y empezamos ya de lleno a explicarles, si ustedes van a ir viendo las diferencias que existen entre el sermón textual, el sermón temático y este tipo de sermón que queremos enseñarles a todos ustedes. ¿Okay? Bueno, 10 minutitos, respiramos y volvemos.